Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por seguirnos acompañando en esta serie temática de los primeros 1000 días de vida de la biomedicina a la salud pública. La parte que voy a compartirles esta noche es salud en el embarazo y sus efectos en la programación fetal y vamos a hablar principalmente de obesidad materna. Quiero dar las gracias por la invitación a esta serie, a la maestra Ernestina Polo, al doctor Felipe Vadillo y a la doctora Elena Zambrano, que estamos completando en nosotros toda esta serie. La plática que les voy a dar hoy, el desarrollo es, lo primero voy a hablarles de obesidad en México, un poco de manera muy general, sobre todo en la parte de las mujeres en edad reproductiva. Después los efectos de la obesidad en la programación fetal, lo que es el concepto DOHA de los primeros 1000 días, muy rápido, porque esto ya lo abordó en algún momento el doctor Vadillo en la primera plática y la doctora Zambrano en la segunda plática. Y bueno, me voy a enfocar más en lo que es la cohorte perinatal obeso, que es nuestra cohorte institucional perinatal del Instituto Nacional de Perinatología, y voy a hablarles de evidencia mundial primero y después evidencia institucional. Lo que me interesa mucho es mostrarles lo que estamos haciendo con respecto a lo que es obesidad y programación en el instituto y bueno, también en colaboración con el doctor Vadillo y con la doctora Zambrano. Entonces, bueno, pues para empezar, como todos sabemos, la obesidad en México pues es un problema de salud pública. Somos el país con mayor obesidad infantil en el mundo y el segundo con obesidad entre adultos, únicamente por debajo de los Estados Unidos. Si nosotros entramos a ver los periódicos, vamos a ver que casi diariamente hay noticias acerca de la obesidad, de los efectos que tiene sobre el sistema de salud, de consecuencias, en fin, y de diversas instituciones. Por ejemplo, aquí tenemos del ISSSTE, de algunos, hay del IMSS, por lo regular casi todos los días también. Entonces, es un grave problema. También una cosa que es muy importante es que uno de cada 3 niños entre los 6 y los 19 años padece sobrepeso u obesidad. Bueno, esta a mí me pareció muy importante. Estos son datos del ESANUD 2018. Y aquí podemos ver, ellos hicieron escanearon 2 semanas anteriores a cuando se tomaron los datos para ver cuáles eran los motivos principales de la consulta en nuestro país. Esto es consulta médica ambulatoria. Y me llama mucho la atención ver que entre lo que es el motivo de diabetes, enfermedad cardiovascular y obesidad, el grupo de edad entre los 20 a los 49 años, que es la edad reproductiva, representa el 10% de las consultas, lo cual, pues si nos ponemos a pensar, es bastante alto. Y luego, pues se agrava más viendo que conforme avanza la edad, llega hasta el 36.5% de lo que es la consulta. Entonces, bueno, aquí la obesidad está entre la diabetes y la enfermedad cardiovascular y muchas veces vienen las tres juntas. Otro dato que es interesante es ver cómo a nivel nacional, estos son datos del IMC, es decir, en azul tenemos el sobrepeso y los otros 3 colores son los distintos tipos de obesidad de grado 1, 2 y 3. Y aquí podemos ver cómo a nivel nacional, en 6 años aumentó del 32.4 a 36.1. Esto es a nivel nacional. Ya estratificado por sexo, lo que vemos es que también, desgraciadamente, tanto los diferentes tipos de obesidad en los hombres también aumentó de 26.8 a 30.5%. Y en las mujeres, en este mismo periodo de tiempo, vemos que no es solamente la obesidad, sino también el sobrepeso ha aumentado y la obesidad, pues como podemos ver aquí, ha aumentado de 37.5 a 40.2%. Pero estamos hablando entonces de que el 76.8% de la población de mujeres en edad, es de entre 20 mayor a 20 años, tiene sobrepeso u obesidad. Ya cuando estratificamos de 29 a 49 años de edad, que es la que se considera la edad reproductiva,
La ESANUD publicó esta gráfica en la que abarca 30 años, del 88 al 2018, y aquí podemos ver cómo ha crecido el sobrepeso y la obesidad de manera alarmante. Otra vez el sobrepeso en azul, la obesidad en amarillo, y podemos ver cómo ya en los años más recientes, hasta 2/3 partes o un poco más de las mujeres en edad reproductiva en México presentan sobrepeso u obesidad, lo cual pues es realmente, realmente alarmante. Estos datos ya son a nivel mundial. Tomé ejemplos de Europa, de Estados Unidos, referencias en la que mencionan a la obesidad como un factor de riesgo preconcepcional. Es decir, empezar el embarazo con un IMC mayor de 30, un índice de masa corporal mayor de 30, tiene impacto sobre la mujer, sobre el feto y sobre el niño. Entonces, sobre la mujer, lo que más se presenta es mayor riesgo de aborto espontáneo, diabetes gestacional y complicaciones perinatales. También se ha visto que hay una tasa más baja de lactancia materna. Sobre el feto, pues hay mayor riesgo de muerte fetal, anormalidades tanto metabólicas como del desarrollo. Y en el niño, que es ahorita como nos vamos a enfocar mucho, es el mayor riesgo de obesidad y de diabetes. Es muy importante. Esto es lo que encontré sistemáticamente en las revisiones que estuve haciendo a nivel mundial. Algo que llamó mucho mi atención es que si buscamos en información que no sea de fuentes científicas, es decir, no es PubMed ni son artículos, en Internet encontramos muchísimas páginas y muchos blogs acerca de lo que es la obesidad, el efecto de la obesidad en el embarazo. Y algo que es importante es que muchos de estos blogs estuve viendo y son llevados por hospitales y por médicos incluso, ¿no? Muchos obviamente son de personas que se dedican a ese tipo de cosas, pero muchos de ellos son llevados por hospitales y médicos, lo cual quiere decir que es muy importante pues el impacto que tienen todas estas redes sociales y sobre diferentes temas de salud a nivel mundial. Hay otros, como por ejemplo el New York Times, saca muy seguido publicaciones acerca de lo que es obesidad, y tiene varias de obesidad en embarazo muy buenas que se enfocan mucho en lo que la experiencia de los médicos y de casos clínicos. Entonces, el aumento de la prevalencia de obesidad y diabetes y otras enfermedades metabólicas a nivel internacional, pues obviamente ha generado una gran cantidad de estudios acerca de las causas. Si nos vamos allá a referencias científicas como PubMed, podemos ver que si ponemos obesidad y embarazo u obesidad y programación, pues los artículos son miles de todo el mundo. Entonces es un tema muy importante a nivel mundial porque pues también como sabemos la obesidad también es una pandemia. Entonces, tratando de entender las causas de la obesidad y sus efectos, pues el concepto de programación fetal proporciona justamente un marco para la comprensión del origen de muchas de las enfermedades del adulto, incluidas la obesidad. ¿Y qué entendemos por programación fetal? La programación fetal es el proceso de adaptación por el que la nutrición y algunos otros factores ambientales alteran las vías de desarrollo durante el periodo de crecimiento prenatal y con lo que se inducen cambios en el metabolismo postnatal y susceptibilidad de los adultos a enfermedad crónica. ¿Por qué es importante la programación? A mí me gusta mucho esta diapositiva porque generalmente nos ponemos a pensar en la mujer y en su bebé cuando hablamos de programación fetal, pero no pensamos que también pues, los bebés ya también llevan sus células germinales. Entonces, estamos hablando de 3 generaciones en un solo embarazo. ¿Sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, dice que cuando estás embarazada de una niña, en este caso, pues también estás embarazada con tu nieto, ¿no? Porque
ahí están los óvulos de ese bebé que se está gestando. Entonces es muy importante. Dentro de lo que es programación fetal, también es importante mencionar lo que es el concepto DOHAT, que es el origen temprano de las enfermedades en el adulto, y que se basa en la premisa de que lo que sucede en el útero dura para siempre. ¿Sí? Entonces, con este concepto tratamos de entender cómo los eventos en la vida temprana impactan en la morbilidad de los individuos. Bueno, esto lo voy a mencionar muy rápidamente porque ya fue visto en las presentaciones anteriores y entonces sabemos ya que el origen temprano de la salud y la enfermedad está basado en la hipótesis del doctor Barker, en la que dice que un ambiente adverso durante la vida fetal y en la infancia pues pueden determinar un mayor riesgo en enfermedades en el curso de la vida. Entonces, la premisa pues es que las enfermedades del adulto se originan en el útero como resultado de cambios en el desarrollo de tejidos y órganos bajo condiciones subóptimas en el ambiente intrauterino y que se asocian a, crecimiento, al crecimiento fetal. Entonces, como sabemos, este concepto surgió a raíz de la hambruna en Holanda, en donde no hubo transporte de alimentos en un periodo de un año, bueno, varios meses, y que afectó a más de 4.5 millones de personas que tenían un consumo calórico muy bajo. Entonces, este evento presentó una oportunidad para estudiar el efecto de la exposición prenatal a la hambruna sobre los hijos y sobre los nietos. Aquí es muy importante porque estos estudios destacan la importancia del tiempo en los procesos de desarrollo, es decir, durante el embarazo, ¿cuándo se presenta el insulto? ¿En qué etapa del embarazo se presenta el insulto? Va a tener consecuencias diferentes. Por ejemplo, en este caso que fue la hambruna, pues la consecuencia en el primer trimestre eso fue la intolerancia a la glucosa, en las siguientes generaciones, enfermedad cardiovascular, hipertensión, dislipidemias, obesidad y desórdenes afectivos, y vamos viendo cómo estas consecuencias van disminuyendo en cuanto más en el futuro haya sido el insulto. Entonces, en el segundo trimestre tenemos intolerancia a la glucosa, enfermedad pulmonar y enfermedad renal, y en el tercer trimestre ya solo intolerancia a la glucosa. Es decir, con esto se demostró que existe una regulación epigenética durante el embarazo que hace que los mismos genes generen un diferente resultado. Entonces, enfocándonos en lo que ya es el tema, que es la obesidad en el embarazo, pues aquí tenemos un ejemplo de cómo una madre que empieza el embarazo con obesidad y tiene hiperlipidemia, lipotoxicidad, hiperglicemia, resistencia a la insulina, puede estar gestando un feto en un ambiente realmente proinflamatorio con niveles elevados de insulina, de ácidos grasos, de triglicéridos, de glucosa, citocinas proinflamatorias que son muy importantes. Aquí no lo dice, pero también es el estrés oxidativo. Y con esto generar pues una serie de anormalidades en el feto. Aquí solamente hablan del sistema nervioso central, pero bueno, sabemos ahora que hay también hay, metabólicas y de diferentes tipos, incluso físicos. Y bueno, esto lo que va a generar pues es un infante con obesidad, con hiperfagia, que tiene preferencia por el consumo de grasas y azúcares. Y bueno, y entonces de esta manera el ciclo se perpetúa. Ya yendo un poco más hacia adentro de lo que es el problema, aquí tenemos esta gráfica que a mí me gusta mucho, que es el embarazo posparto y lo que es la vida futura, en donde vemos que una madre con obesidad antes del embarazo va a tener, a tener un feto con alteración en el crecimiento y metabolismo, y niños que ya sabemos que tienen alteraciones en la composición fetal, corporal, perdón, y obesidad durante la infancia y muy probablemente obesidad en el adulto, con las otras consecuencias como son la diabetes, la enfermedad cardiovascular, etc. Pero esta es una vía. Si a esta obesidad antes del embarazo le agregamos una ganancia de peso excesiva durante el embarazo, pues el panorama es peor. Hay retención de peso postparto, también desarrollo de diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular en la madre,
y muchas de ellas también desarrollan diabetes gestacional, que a la larga también tiene las mismas consecuencias. Entonces, como vemos, es un círculo vicioso intergeneracional lo que está provocando la obesidad antes del embarazo. Y bueno, esta es otra información en la que podemos ver cómo con diferentes métodos que se usan actualmente para investigar los efectos de la obesidad en el embarazo, como lo que es la metilación del DNA, de todo el genoma, el transcriptoma, todo lo que es ahora la metabolómica, el microbioma. Podemos ir viendo a diferentes niveles, como es desde el desarrollo muy temprano, luego cambios en la placenta y después cambios en el niño, y podemos ver cómo afecta la ganancia de peso en el embarazo y la obesidad preembarazo. Hay cambios epigenéticos, hay programación, hay alteraciones en el transporte de nutrientes, inflamación, lipotoxicidad, cambios en el microbioma y en la composición de la leche, lo cual provoca la programación del metabolismo, adiposidad y riesgo de enfermedad cardiometabólica en el futuro. Entonces, nos debe quedar claro que la exposición durante este periodo crítico, que es en el embarazo en este caso, es un periodo crítico del desarrollo, puede influir sobre la estructura y la función fisiológica a lo largo de toda la vida. Entonces, si vemos también noticias a nivel nacional, ya relacionadas con lo que es obesidad y embarazo, podemos ver cómo también de manera muy sistemática surgen estas publicaciones en las cuales diferentes instituciones de salud o de investigación hablan sobre el efecto de la obesidad en el embarazo. Sí, algunos se enfocan en lo que es en la salud de la embarazada, pero otros se enfocan también en lo que es, además, lo que es la salud del bebé y del niño. Entonces, ¿cuáles son nuestros retos para México con estos números que les he presentado? Creemos que en el Instituto Nacional de Perinatología creemos que la salud de las próximas generaciones pues es un desafío conjunto. Definitivamente no solo los médicos o no solo los investigadores, la gente que está en el laboratorio va a poder resolver este gran problema o abordar el problema. Requerimos de pasar de la teoría a la acción porque evidencias pues ya tenemos muchas. Generar trabajo multidisciplinario es muy importante en el que participen pues, los médicos, el equipo de nutrición, de genética, de psicología, los que hacen las pruebas de laboratorio y, perdón, y los que estudian también neurodesarrollo. ¿Qué es lo más importante con este trabajo multidisciplinario? Yo creo que es generar evidencia propia. ¿Por qué? Porque en México tenemos muchos trabajos, como les he mencionado, pero están muy aislados de diferentes instituciones. No somos como país, o sea, si ustedes buscan Doha de Australia, Doha de Estados Unidos, Doha, Canadá, aparecen páginas del mismo gobierno, del área de salud del gobierno, en donde aparecen toda la serie de datos de todo el país. En nuestro país eso no existe, en México no tenemos eso. Entonces necesitamos generar evidencia propia porque como sabemos, pues nuestro país la población no es homogénea, ni siquiera dentro de lo que es la Ciudad de México. Cada institución atiende a un grupo de población diferente, entonces tenemos esos problemas en los que no tenemos estas estadísticas de todo lo que es el país. Y con eso, con esta evidencia que generaríamos, deberíamos de insertar ya lo que es el concepto DOHA en la consulta diaria, es decir, que el médico ya lo aplique y lo tenga en cuenta siempre en la consulta prenatal. Entonces, tomando en cuenta esto, nosotros en el Instituto Nacional de Perinatología empezamos hace 5 años lo que es la cohorte perinatal obeso, que le llamamos así por las siglas de origen bioquímico y epigenético del sobrepeso y la obesidad. Y somos un equipo de salud multidisciplinario, trabajamos alrededor de 30 personas
que nos enfocamos en la búsqueda de los factores que dan origen a la obesidad y al sobrepeso para, pues, en un futuro poder impactar y reducir la prevalencia de las dos patologías en nuestro país. Y algo que es importante es que tenemos acceso directo a la población durante los primeros 1000 días. Como lo mencionó el doctor Vadillo, los primeros 1000 días pues son una ventana crítica de oportunidades que empiezan desde el día 1 del embarazo hasta los 2 años del niño. Entonces, esta etapa es crítica porque se forman los órganos, los tejidos y de manera muy importante también pues todo el potencial físico e intelectual del niño, ¿no? Entonces, los daños que se generen en este tiempo, pues van a tener consecuencias, pueden ser reversibles o irreversibles en el individuo y por lo que creemos que pues la prevención es fundamental. Bueno, resaltar que las alteraciones, como lo he venido mencionando, que ocurran en esa etapa, pues van a generar la morbimortalidad futura, que afectarán el desarrollo mental y motor. Entonces, les voy a describir muy brevemente lo que es la cohorte perinatal. Nosotros hemos seguido, tenemos 480 mujeres a la fecha en nuestro estudio, en las cuales seguimos en la primera etapa, que es el embarazo. Las vemos en primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre. En la segunda etapa, que es el nacimiento, y en la tercera, que ya es el posparto, y hasta los 24 meses con visitas al mes, a los 6, a los 12 y a los 18 y 24 meses post nacimiento. Entonces, pues de manera muy general, se hacen en los 3 trimestres del embarazo, se hace ultrasonido, composición corporal fetal, evaluación dietética, composición corporal, ganancia de peso materna, se toman muestras de todo lo que podemos, sangre, orina, uñas, cabello, y se hacen determinaciones que son la química sanguínea completa, hemoglobina glicada, insulina, citocinas pro y antiinflamatorias. Estamos haciendo un panel de 18, adiposinas 6 adiposinas, estamos viendo vitamina D, estamos empezando a ver micronutrimentos, metales pesados y también tenemos marcadores de estrés oxidativo. En la etapa del nacimiento se toman también muestras a las que pues, se agrega, además de las del embarazo, se agrega placenta, membranas fetales, líquido amniótico, grasa visceral en los casos de cesárea. Y para abarcar lo más que se pueda para el estudio del binomio madre e hijo. También durante el seguimiento se toman las muestras también, al bebé se toma las muestra de sangre solamente al año y a los 2 años, no es en todas las visitas, pero sí se cuenta con las muestras. Se toma, además, bueno, en todas las visitas ya se toman muestras de la madre y del bebé al mismo tiempo y se hacen todas las mismas determinaciones que les mencioné del embarazo, también se hacen al nacimiento y se hacen posparto. Entonces, a partir de ahora les voy a presentar lo que son los resultados de esta cohorte. Muchos son, bueno, la mayor parte son resultados preliminares. Muchos resultados están ahorita escribiéndose para publicaciones y otras todavía están en curso. Ahorita, como les decía, tenemos alrededor de 480 mujeres, 480 binomios más bien. Algunos niños todavía no cumplen los 2 años, pero bueno, estamos ahorita en ese seguimiento. Los resultados que tenemos hasta ahora, por ejemplo, de índice de masa corporal pregestacional, nos dan estos números y de manera pues muy importante pueden ver que el 35% de estas mujeres empezó su embarazo con sobrepeso y el 27% con obesidad. Esto nos da un 62% de mujeres que empezaron su embarazo de esta manera, lo cual pues es bastante alarmante y es alto. Que, bueno, coincide con los números que les mencioné anteriormente de lo que son los números a nivel nacional. Otra cosa que me pareció importante mostrarles son los resultados de las complicaciones perinatales. Pues al ser un instituto de referencia, pues atendemos mujeres de alto riesgo y hemos tenido, estos son las complicaciones o los desenlaces perinatales adversos más frecuentes: preeclampsia, diabetes mellitus, diabetes gestacional, hipertensión previa, hipertensión gestacional, hipotiroidismo de manera muy importante, aunque están controladas.
y también tenemos casos de pérdida gestacional. En cuanto a lo que es ganancia de peso en el tercer trimestre, vemos que el 35% de las mujeres tuvo ganancia insuficiente de peso, el 38% ganancia adecuada de peso y el 27% ganancia excesiva de peso durante el embarazo. Y algo que es de llamar la atención, bueno, se hizo, todos los datos de la parte de nutrición y de antropometría se llevan a cabo en el departamento de nutrición por el grupo de la doctora Otilia Perichat, que ella es quien está trabajando en esta cohorte, en ese tema específicamente. Y ahorita lo que estamos trabajando es la correlación de datos de los bebés evaluados en la visita en todas las visitas hasta los 2 años, con peso pregestacional, dieta materna, lactancia y alimentación complementaria para ver cuál es la variable que tiene más peso en la evaluación del riesgo de sobrepeso y obesidad. Les presento aquí los datos de 3 meses nada más, no tenemos todavía los datos de estas correlaciones, pero a los 3 meses, si pueden ver, ya hay un 17.6% de bebés con riesgo de sobrepeso, 17.6% con, esto no es así, este es riesgo de sobrepeso, sí, 17.6%, y 3 ya con sobrepeso. Obesidad todavía no tenemos, pero pues sí es muy importante. Algo que es bueno, pues es que la mayor parte de los niños están dentro de lo que es su IMC es normal, pero pues sí es importante, esto es un foco para observar y sobre todo ya en etapas posteriores, que son los análisis que estamos haciendo. ¿Qué pasa con estos bebés que estaban en riesgo de sobrepeso o ya en sobrepeso a los 3, 6, 12 o 24 meses? Entonces, bueno, esos datos los vamos a tener ya próximamente, pero pues sí estamos ya viendo este tipo de focos en nuestra población. Entonces, con todos estos resultados que hemos obtenido, todo lo que les mencioné de datos de antropometría, más todo lo que hacemos en el laboratorio, pues tenemos diferentes proyectos que están asociados a esta cohorte. Los principales y de los que les voy a presentar ahorita datos son la evaluación de composición corporal fetal con ultrasonido, todo lo que es la parte de epigenética, neurodesarrollo, dieta y ganancia de peso en alteraciones metabólicas, adiposidad fetal, concentraciones de vitamina D, lo que es daño oxidativo y asociación con obesidad, y los modelos de redes neuronales artificiales que hemos podido generar con todos los datos que tenemos hasta el momento de este grupo de mujeres. Entonces, en cuanto a programación fetal del tejido adiposo, pues primero aquí les presento algunas de las publicaciones, hay muchísimas, en las cuales ya hablan de que la obesidad en la madre programa el tejido adiposo del feto. Entonces, hay un estudio que está haciendo el doctor Héctor Borboa, que a él le interesaba ver cómo estaba la composición de la grasa fetal en hijos de madres diabéticas. Cuando estratificó, él escogió 30 mujeres diabéticas y 30 sin diabetes, y al estratificar estos grupos, lo que vemos es que pues el grupo de mujeres con diabetes también presentan en mayor grado obesidad y sobrepeso, más que las del grupo control. Entonces, aunque este estudio se basa principalmente en madres diabéticas, pues son también madres obesas y con sobrepeso al inicio del embarazo. Él lo que hace es, por ultrasonido, él mide la grasa con un software especializado. Aquí les presento los datos nada más de lo que es fémur y húmero. Y con estos estudios, él lo que ha encontrado es que aun cuando los hijos de madre diabética tienen un peso normal al nacer, tienen mayor cantidad de grasa subcutánea. Entonces, va a ser muy interesante estudiar cuáles son las alteraciones que esto va a generar a corto, mediano y largo plazo, lo cual, pues la cohorte nos da una muy buena oportunidad para estudiar. Otra de las cosas que hemos estado estudiando en la cohorte, en las mujeres de la cohorte,
es la parte epigenética y estamos haciendo estudios de microRNAs que, como pues ya sabemos todos, son regulan a los genes a través de la degradación del RNA mensajero o por inhibición de la traducción de proteínas y están involucrados en la regulación de procesos biológicos que son claves en el embarazo. Entonces aquí les presento alguna referencia que es muy, muy completa, en donde habla de cómo los factores genéticos, los factores del medio ambiente y todo lo que es la parte también psicológica, inflamación, hipoxia, estrés oxidativo, fisiológica, perdón, tiene injerencia pues en lo que es la placenta y el útero y cómo se van expresando diferentes tipos de microRNAs a lo largo del embarazo, dependiendo de los factores que estén aquí alterando este embarazo, lo que puede llevar pues a una expresión normal o a una expresión alterada de estos microRNAs. Entonces, esto es importante porque hay comunicación hacia ambos lados, es decir, la madre pasa microRNAs al bebé y con esto, pues, influye en la expresión de los genes fetales. Pero también el feto pasa a través de la placenta, el cordón umbilical, pasa microRNAs a la madre. Entonces, se sabe que cuando hay daño renal, cuando hay hipertensión o cuando hay diabetes en la madre, pues los efectos en el feto son restricción en el crecimiento, parto pretérmino y programación, pues problemas a lo largo de la vida. Uno de los trabajos que estamos haciendo en el instituto lo realiza el doctor Mario Solís y él con grasa visceral que se toma en el momento de la cesárea extrae adipocitos maduros y está haciendo perfiles diferenciales de microRNAs con una plataforma que abarca 86 genes. Entonces, de manera muy, muy somera, les presento aquí cómo este es un tejido de sobrepeso contra uno normal y podemos ver cómo hay muchos genes que están expresados a la baja en este tejido y muy pocos a la alta, de manera significativa. Y cuando se compara el tejido obeso contra el tejido normal, podemos ver cómo el perfil de expresión cambia totalmente y entonces vemos genes expresados a la alta, aunque realmente no son muchos, son unos 9 o 10, y ya no hay genes expresados a la baja. Entonces ahora lo que él está haciendo es ver a qué corresponde cada uno de estos, perdón, son microRNAs, cada uno de estos microRNAs, a cuál corresponde para ver cuál es la implicación fisiopatológica que pueden tener en el embarazo y ver cuáles son los más importantes. Y bueno, es solo un ejemplo de lo que se está haciendo a este nivel. Otra de las cosas que estamos haciendo es lo de la vitamina, las concentraciones de vitamina D. Como sabemos, pues la vitamina D participa en la regulación de muchos aspectos inmunológicos y antiinflamatorios. Ahorita está muy en boga por lo del COVID, pero nosotros pues estudiábamos desde antes los efectos que tiene la concentración de esta vitamina en el embarazo, y sobre todo en el embarazo con obesidad. Los niveles bajos en el embarazo, como sabemos, están relacionados con desenlaces perinatales como el incremento de riesgo de diabetes, preeclampsia y parto pretérmino. Entonces, estos son nuestros primeros resultados que ya fueron publicados, en el cual vimos que las dosis habituales de suplementación durante el embarazo no son suficientes para alcanzar una concentración materna adecuada. Algo que es importante es que encontramos que en el primer trimestre el 51.4% de las mujeres que estudiamos presentan insuficiencia de vitamina D y el 37% deficiencia de vitamina D. Entonces aquí en la gráfica vemos la línea verde representa lo que sería la normalidad y vemos cómo aún con las diferentes dosis de suplementación, pues solamente con la dosis más alta, mayores a 400, se alcanza un nivel hasta el tercer trimestre, un nivel adecuado de esta vitamina. Entonces es importante que sepamos, bueno, esto es en población de nuestro instituto y ahora estamos trabajando con otras poblaciones para comparar y ver el efecto que tiene.
Y algo que también vimos en este mismo trabajo es que la obesidad impacta de manera negativa en las concentraciones de vitamina D, aunque no alcanza a ser significativo, pero bueno, tenemos aquí este también que lo tenemos como un foco y estamos viendo si necesitamos incluir más mujeres para ver qué pasa, y si la obesidad realmente en nuestra población tiene un efecto sobre la concentración de vitamina D. Otra cosa que es muy importante y que hay miles de estudios es el efecto de la obesidad materna sobre el neurodesarrollo. Entonces, podemos ver cómo no es solamente la obesidad, hay estudios también de lo que es sobrepeso y se habla de desde efectos muy sutiles en lo que es el neurodesarrollo hasta desórdenes ya de tipo psiquiátrico y que tienen impacto muy, muy, muy fuerte en el cerebro en desarrollo. El doctor Alejandro Canul, que es neonatólogo, él está haciendo su tesis de doctorado con nosotros y él utiliza la prueba de Bailey para evaluar a los lactantes. Él evalúa a los niños a las diferentes etapas, pero aquí les presento los resultados de los lactantes y cómo él detectó en un primer estudio que las variables de lenguaje receptivo, lenguaje expresivo y motor grueso estaban, el nivel para ser considerado como normal, pues es el 7. Entonces vimos que realmente muchos de los niños de nuestra cohorte estaban como muy en el límite, muy en la rayita, ¿no? Entonces nos pusimos a ver qué podría estar afectando y pues uno de esos factores que afectan el neurodesarrollo, pues es la obesidad materna. Entonces decidimos hacer agrupar ahora por peso de la madre. Y entonces nos encontramos con que muchos de estos niños que presentan alteraciones, por ejemplo, en lenguaje receptivo, en lenguaje expresivo y la motricidad gruesa, que son los que les mencioné en la anterior, pues son hijos de madres obesas. Entonces, queremos terminar este estudio para incluir además todas las otras pruebas de neurodesarrollo que estamos desarrollando, pero esto es un resultado que en México no sabemos qué es lo que está pasando. Entonces, bueno, puede ser inicio para una línea de investigación completamente nueva en todo esto. Otra de las cosas que estamos llevando a cabo son modelos computacionales en medicina perinatal, inmunología neonatal y microbioma. Esto lo hace la doctora Claudine Irles en su laboratorio de inteligencia artificial, en donde pues ella transforma todos los datos que nosotros estamos obteniendo en información que pueda generar acciones en tiempo real. Como sabemos, pues estos modelos de inteligencia artificial nos dan datos descriptivos, diagnósticos, predictivos, prescriptivos, y con estos datos se puede tomar decisiones para la incorporación pues, de estos algoritmos en el cuidado perinatal, y también se pueden desarrollar intervenciones que tienen utilidad ya sea en prevención, en el screening de poblaciones o en seguimientos personalizados. De esto, bueno, hay ya muchas publicaciones también a nivel internacional en donde hablan de cómo esta inteligencia artificial pues sirve para estimar, no sé, por ejemplo, en este caso, la supervivencia de los fetos pretérmino, uno que es del instituto en el que se puede predecir si va a haber perforación en enterocolitis, en los neonatos, etc. Y bueno, partiendo de la premisa que ya hemos venido mencionando, esta de que si durante el primer trimestre del embarazo hay sobrepeso y obesidad, hay estrés oxidativo, hay inflamación, se ha visto que se afecta, bueno, y que además si hay la ganancia de peso excesiva durante el embarazo, pues hay evidencias de que se afecta el crecimiento fetal. Y entonces, la doctora Irles lo que ha hecho es explorar los datos de la cohorte en cuanto, por ejemplo, a ganancia de peso durante el embarazo. Entonces, es importante aquí mencionar que, por ejemplo, las mujeres que tuvieron ganancia excesiva de peso, la mayor parte de ellas son con sobrepeso y son con obesidad. Entonces,
se superpone, como ya mencioné, estos efectos y pues el efecto se hace mucho más fuerte, ¿no? Otra cosa que también ha explorado ella es el normal y pequeño para edad gestacional según el peso de la madre. Entonces aquí lo que llama la atención el dato de que la mayor parte de los bebés pequeños para edad gestacional pues son hijos de madres con obesidad. Entonces con todos estos datos ella está trabajando en esta calculadora en el cual utilizando estos datos maternos de edad, IMC pregestacional, lípidos, oxidación, etcétera, alimenta el modelo matemático para predecir crecimiento al nacimiento, es decir, quiere ver si poniendo estos datos de la madre, con esto se podría predecir si va a ser pequeño o normal para edad gestacional el bebé. Entonces, bueno, ha logrado desarrollar una calculadora ya muy potente en la cual sí está haciendo la predicción. Y algo que es muy importante es que en estos modelos se puede calcular de todas las variables que ella está utilizando, cuáles son las que tienen más impacto. Y en este caso, pues nos llama mucho la atención que es la capacidad total antioxidante. Ya tenemos proyectos trabajando, viendo estos resultados, pues ya tenemos proyectos trabajando en todo lo que es capacidad antioxidante y en sí todo lo que es el sistema de oxidorreducción en estas mujeres. Y si vemos, pues miren, también el peso, el IMC pregestacional, pues también es una variable que tiene peso y de manera más importante la ganancia de peso durante el embarazo. Entonces ahora pues estamos volteando a ver mucho más estos factores con estas calculadoras. Otra calculadora que ella hizo es tomando en cuenta solamente los datos también de la madre de peso normal, sobrepeso y obesidad y todos sus datos clínicos, antropométricos. Con esta calculadora que se desarrolló, está creando modelos de predicción para concentraciones de adiposinas, citocinas y marcadores de estrés oxidativo que son realmente no se hacen de rutina en el laboratorio. Y pues algunos de los resultados son que el peso, el IMC pregestacional, el índice de masa corporal pregestacional, tiene influencia en las concentraciones séricas de adiponectina y en proteínas carboniladas, que es un marcador también de estrés oxidativo. Entonces, con este estudio, pues también vimos lo que es la importancia del peso. Y bueno, hasta aquí es lo que les quería mostrar de lo que son datos institucionales, pero también estamos haciendo muchas otras cosas. Publicamos a finales del año pasado un artículo en colaboración con la doctora Elena Zambrano, la maestra Polo, el doctor Felipe Vadillo, una revisión en la que incluimos lo que es la intervención durante los primeros 1000 días en México que hay, que se está haciendo. Y pues trabajamos nosotros en una cohorte multicéntrica en la cual estamos fusionando los datos que les acabo de presentar del Instituto Nacional de Perinatología con datos de hospitales materno-infantiles de la Ciudad de México que está llevando el doctor Felipe Vadillo. Entonces le estamos llamando cohorte multicéntrica para evaluar la contribución de factores ambientales durante el embarazo y la infancia temprana y la programación en niños, pues con el objetivo de proponer y promover condiciones que mejoren la salud en los binomios y con esto pues tratar de incidir en el desarrollo de obesidad infantil en la Ciudad de México. En este mismo artículo, bueno, aquí pusimos algunos de los que son las intervenciones potenciales que se podrían hacer en diferentes etapas, como el embarazo, la lactancia, la alimentación complementaria y lo que es ya la inducción a la dieta de la familia. Otra cosa que estamos haciendo es que estamos editando en colaboración con el doctor Vadillo y la doctora Perichard del INPER, un número especial en la revista Frontiers in Pediatrics, en donde abarcamos lo que es nutrición durante los primeros 1000 días y su impacto en lo que es la programación fetal. Entonces aquí les muestro todos los tópicos, estamos recibiendo investigaciones de tipo básico, clínico, epidemiológico, y bueno, como pueden ver, pues todo está enfocado a nutrición y hay muchos de estos puntos
que están enfocados en lo que es obesidad materna y ganancia de peso en el embarazo, que como les decía, pues es muy importante. Y esto incluye modelos, modelo humano, modelos animales o estudios epidemiológicos. Entonces, pues los invitamos a que manden. Está abierto todavía hasta julio la recepción de artículos para este número especial. Y algo que estamos haciendo en el Instituto Nacional de Perinatología es el programa Salud cuando más importa, los primeros 1000 días, que lo está llevando la Dirección de Investigación del Instituto. Y es un programa en el que nos estamos enfocando en la línea de programación fetal para desarrollar estrategias eh, eh, en el ámbito perinatal, pues que incidan en los primeros 1000 días de vida para prevenir enfermedades crónicas no transmisibles hacia el México del 2030. Entonces, bueno, estamos, todos los investigadores muchos de los investigadores del instituto están trabajando en desarrollo de intervenciones de diferentes tipos, en el desarrollo de proyectos de investigación sobre el estudio del exposoma, todo lo que es dieta, ambiente, genética, factores psicosociales, y estamos a la vez formando personal de investigación, médicos, nutriólogos, psicólogos, que intervengan en todos estos programas de pre y posgrado que tenemos para darle a sus proyectos este enfoque en origen perinatal de enfermedades crónicas, porque pues estamos convencidos de que hacia allá vamos y que eso es el tema que debemos abordar en el instituto. Y bueno, por último, pues nada más mostrarles un poco los folletos que se han desarrollado con los trabajos de la Corte para trabajar con las mujeres que tienen sobrepeso u obesidad, que son todos estos, en donde viene todo lo que es leche, todo lo que es alimentación materna exclusiva, la introducción a los alimentos sólidos, etcétera. Y pues bueno, finalmente nada, agradecer el financiamiento de CONACYT, del Instituto Nacional de Perinatología y empresas como Kimberly Clark y Medela que nos han apoyado y el Fondo Nestlé para la Nutrición, FunSalud, que sin ellos pues no se hubiera podido desarrollar nada de esto. El equipo de trabajo del instituto, que como les mencionaba al principio, pues es multidisciplinario y muy numeroso. Muchas gracias a todos. Y pues eso sería todo de mi parte. Gracias.